Bien, entonces el problema que vamos a resolver, vuelvo y lo especifico. Me dan dos polígonos. Sí, correcto, voy a especificar todo. Me dan un polígono de m vértices, me dan otro polígono de n vértices, me dicen que un polígono tiene un vértice más que el otro, o sea que n tiene que ser igual a m más 1, por ejemplo, así n tiene un vértice más que m, y me dan como información que la suma total de diagonales de los dos polígonos es 14. Es 14. Entonces me dicen, haya cuáles son los polígonos que satisfacen esas condiciones. Entonces yo expreso una primera ecuación que está aquí, n es igual a m más 1. ¿Se entiende esa ecuación? ¿De dónde sale? ¿Sí? ¿No? Perfecto. De que un polígono tiene un vértice más que el otro. Y la segunda ecuación, no entendí. Ah, sí, ya entendí. Listo. Que un polígono tiene un vértice más que el otro. Y la segunda ecuación es esta, ¿no? Que el número total de diagonales de los dos polígonos es 14. Entonces recuerden que el número total de diagonales de un polígono es esta ecuación. Entonces, si el polígono tiene n vértices, el número total de diagonales de ese polígono será n por n menos 3 sobre 2, más, y si el otro polígono tiene m vértices, pues el número de diagonales será m por m menos 3 sobre 2, y la suma del total de las diagonales de los dos polígonos pues debe ser igual a 14. ¿Estamos? ¿Se entiende ese par de ecuaciones ahora? Para general, W significa sí o no. No sé el lenguaje del chat. Ok, perfecto. Listo. Entonces, el problema que inicialmente es geométrico ok, con mucho gusto. Se nos convirtió en un problema netamente algebraico. Yo voy a tomar la ecuación 2 y la voy a multiplicar por 2. Entonces, si yo cojo la ecuación 2 y la multiplico por 2, pues me queda n por n menos 3 más m por m menos 3 igual a 28. ¿Vamos bien? Si tomo la ecuación 2 y la multiplico por 2, pues me genera una nueva ecuación que es n por n menos 3 más m por m menos 3 igual a 28. Si tomo esto y multiplico por 2, pues se me cancela este 2, se me cancela este 2 y 14 por 2 es 28. La voy a multiplicar por 2 para eliminar este 2. Multipliqué por 2 a ambos lados. O es lo mismo que decir, tomo un factor común aquí, un medio, y paso el 2 a multiplicar al otro lado. Esa es la razón. Listo. Y luego de que hay un retraso en lo que yo escribo y lo que se aparece en la pantalla, denle un segundo que ya va a aparecer la ecuación. Y luego, después de multiplicar por esos dos a ambos lados, pues voy a desarrollar estos términos de acá. Entonces me va a quedar una ecuación como n cuadrado menos 3 por n más m cuadrado menos 3 por m igual a 28. Si multiplico n por n me queda n cuadrado menos 3n más m cuadrado menos 3 por m igual a 28. Y esa ecuación que me resulta al final la voy a llamar ecuación 3. Denle un segundo por favor a la imagencita. ¿Vamos a ver hasta ahí? ¿Se comprende esa nueva ecuación? ¿Sí? Sí, hay un lag. Yo también lo tengo acá. Pero ya se ve. ¿Sí se entiende
Esa ecuación, ¿ya ven la última? Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, voy a reemplazar 1 en 3. Es decir, como yo tengo n en función de m más 1, ahora voy a ir a reemplazarlo aquí. Reemplazo 1 en 3. Y cuando reemplace 1 en 3, pues se me genera una ecuación que es m más 1 cuadrado menos 3 por m más 1 más m cuadrado menos 3m igual a 28. Entonces ustedes pueden ir haciendo los pasos también ahí y vamos verificando si nos da las ecuaciones. Miren, m más 1 cuadrado, reemplazando esta ecuación 1 aquí en 3, menos 3 por m más 1 más m cuadrado menos 3m igual a 28. Eso es lo que nos va a quedar. Y pues finalmente voy a abrir los términos que tengo acá. Voy a abrir toda esta ecuación, voy a aplicar el álgebra esa formal de colegio, m cuadrado al primero más el 2 veces el primero por el segundo me da 2m más el cuadrado de 1 que es 1 menos 3m menos 3 más m cuadrado y menos 3m igual a 28. Entonces genera m cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo menos 3 por m menos 3 por 1 menos 3 más m cuadrado y menos 3m va a ser igual a 28. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se comprende? Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es juntar términos. Entonces hay un m cuadrado por aquí y hay otro m cuadrado por aquí. Los voy a juntar como 2m cuadrado. Hay un 2m por aquí. Hay menos 3m por aquí. Y hay menos 3m por aquí. Menos 3m menos 3m menos 6m. Más 2m menos 4m. Y aquí hay más 1 y aquí hay menos 3. Entonces más 1 y menos 3 nos queda menos 2. Me queda menos 2. Y si ese menos 2 lo paso para el otro lado, bueno, o menos 2. Y este 28 lo paso para este lado, pues me va a quedar menos 30. Igual a 0. Entonces queda 2m cuadrado menos 4m menos 30 igual a 0. ¿Se entiende por qué? ¿Sí? Perfecto. Y noten que esa ecuación, en un proceso similar al que hicimos anteriormente, puedo dividir a ambos lados por 2 o puedo sacar un 2 de factor común y echarlo para el otro lado. Y nos queda m cuadrado menos 2m menos 15 igual a 0. ¿Sí? Y para encontrar m necesito resolver esa ecuación cuadrática, pero esta ecuación cuadrática es simple factorizable. Si ustedes se acuerdan de los métodos de álgebra del colegio, pues yo puedo factorizar esto en dos términos, uno menos y menos por menos da más. Y necesito encontrar dos números que sumados me den menos 2 y que multiplicados me den menos 15. Por aquí me pone una respuesta, menos 5 más 3. 3 y 5.
Yo diría que más bien es menos 3, menos 5 y más 3. Está bien lo que dice Mariu, porque menos 5 más 3 me da menos 2 y menos 5 por 3 es 15. Es menos 15. Por lo tanto, tengo dos opciones para m. Una que m sea 5 y otra que m sea menos 3. Alguna de esas dos tiene que ser el número de vértices. Pero un polígono con un número de vértices negativo, pues no es factible, a no ser que uno haya consumido cosas raras. Y un número positivo sí es factible. Entonces proponemos que m sea 5. Y entonces nuestras respuestas son claras. Uno dice, mira, mis respuestas es que m es igual a 5 y n tiene que ser igual a 6 porque recuerden que n tiene un vértice más que el otro vértice, que el otro polígono, perdón. Entonces nos quedan que los dos polígonos son, dibújalos, pues es un pentágono y el otro es un hexágono. Y queda resuelto ese problema. ¿Se comprendió? Good. Muy bien. Y entonces hemos trabajado con diagonales en un polígono. No voy a cambiar la hoja todavía. Entonces, simplemente es para recordarles que esto tiene 1, 2, 3, 4, 5 diagonales y el hexágono tiene 1, 2, 3. Este tiene 5 diagonales totales. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cuántas tiene este? ¿Cuántas hacemos? 1, 2, 3. Voy a volver a hacer el del hexágono que se me perdió la cuenta. Tenemos 1, 2, 3 desde ese vértice. 4, 5 y 6 desde ese vértice. 6. 7 y 8 ya tenía trazada una. 9 y ya están todas. Y 9 más 5 son 14 diagonales. Sí, es que estaba contando unas demás. Muchas gracias, don Sebastián. ¿Vamos bien? Sí, Juanda. Una pregunta, señor. Profe, una pregunta, ¿ese ejercicio tiene que verificarse después de hallar M y N gráficamente o puedo después aplicar la fórmula que tenemos? Puede Porque de aplicar la pronto no fórmula sé. que tienen, sin embargo, en el ejercicio del examen se pedía específicamente dibujarlos. Ah, listo, no había leído, profe. ¿Sí? Yes. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguien más? Sí, Juan Guillermo.
No importa. De hecho, eso va a pasar con gusto. Bien, ahora sí voy a pasar la página. Voy a pasar la página. Como hay un lag, todavía tienen ustedes la página anterior. Y nosotros estudiamos en los triángulos un teorema de la suma de los ángulos interiores y también de la suma de los ángulos exteriores. Entonces vamos a generalizar ese resultado para un polígono. Vamos a mirar cuánto es la suma de ángulos exteriores y cuánto es la suma de ángulos interiores en un polígono. Entonces, yo voy a proponer este polígono. Voy a poner aquí un pequeño cambio para que no me quede como colineal. Ok. Entonces tengo un polígono cualquiera. Y vamos a decir que un polígono de n lados con ayuda de una diagonal se puede descomponer en triángulos. ¿Cómo es ese proceso? Pues el proceso es, yo tomo un vértice y trazo una diagonal y divido ese polígono en otro polígono y en un triángulo. Y ahora si trazo la segunda diagonal, también se me forma otro triángulo y puedo trazar una tercera diagonal y se me divide en triángulos. Voy a trazar la última otra vez. Eso. Entonces siempre yo puedo descomponer un polígono en triángulos. La pregunta es en cuántos triángulos puedo descomponer ese polígono. ¿Alguien que tenga una respuesta? D más 1. ¿Quién es D? ¿El número de diagonales desde ese vértice? Ok, más una diagonal. Entonces ahí se ve. Y utilizando el número de vértices del polígono, entonces recuerden que algo que propone Jacobo, que está bien, es que el número de triángulos es D más 1, pero el número de diagonales que se puede trazar desde un vértice es n más 3, n menos 3, perdón. Entonces me quedaría n menos 3 más 1, pero n menos 3 más 1 es n menos 2. Muy bien. Bien por Jacobo que nos está ayudando. Entonces, noten que el número de triángulos que se formaron es 1 más que el número de diagonales, pero el número de diagonales que tracé desde un vértice ya vimos que era n menos 3, o sea que n menos 3 más 1, o sea que es n menos 2. Entonces yo siempre puedo descomponer un polígono en n menos 2
triángulos. Entonces, de ahí sale un corolario. Y en ese corolario podemos afirmar que la suma de ángulos interiores de un polígono convexo de n vértices es 2 rectos por n-2. ¿Por qué? Porque cada triángulo ya vimos que la suma de ángulos interiores es 2 rectos. Y como lo puedo dividir el polígono en n-2 triángulos, pues entonces la suma de ángulos interiores será n-2 triángulos por 2 rectos. ¿Estamos? ¿Se comprende ese corolario? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien en el chat? No. Ok. ¿Cuántos triángulos puedo... ¿Se entiende esta parte que puedo dividir en n-2 triángulos? ¿El polígono? ¿Sí? ¿No? Ok. ¿Y cuánto mide la suma de ángulos interiores para un triángulo? Correcto. Entonces, si el polígono yo lo puedo dividir en n-2 triángulos y cada triángulo tiene por suma de ángulos interiores 2 rectos, la suma de ángulos interiores del polígono será 2 rectos por n-2 triángulos. ¿Estamos? ¿Se comprendió ahora para los que no me entendieron? ¿Todavía no? Por aquí dicen sí. ¿Alguien más? ¿Los que tenían dudas? ¿Sí? ¿Quién más tenía dudas? Entonces noten que yo este polígono lo dividí en triángulos y el número de triángulos que se puede obtener es n-2 y cada suma de estos tres ángulos es 2 rectos. Le sumo estos tres es 2 rectos. La suma de los otros es 2 rectos. Para cada triángulo es 2 rectos. Y por tanto, en general, la suma, estos son 2 rectos, estos son 2 rectos, estos son 2 rectos y estos son 2 rectos. Y en general me quedó que la suma de los ángulos es 2 rectos por n-2. ¿Vamos bien? Good. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal para un triángulo? ¿Cuánto es la suma de los ángulos interiores? Pues será 2 rectos. Un triángulo tiene 3 vértices menos 2, pues nos da 2 rectos, que era lo que habíamos demostrado. Entonces ese 3 le ponemos aquí, suma de un triángulo. ¿Y cuánto dará la suma de un pentágono? De ángulos interiores en un pentágono. ¿Cuánto será ese 5? Alguien que me dé un resultado. Muy bien, 6 rectos, por aquí me dicen. Claro, porque es 2 rectos por 5 menos 2. Y eso es igual a
6 rectos. Puse esto aquí, mano. Es 2R por 3 igual 6 rectos. Y si damos una definición que a ustedes les gusta, es que si una circunferencia se divide en 360 ángulos centrales iguales. Entonces recuerden que ya habíamos dicho que un ángulo central era el formado por 2 radios. Y entonces yo tengo una circunferencia y la divido en 360 partes iguales o angulitos centrales. Cada división se le llama un grado sexagesimal, que se expresa con esta notación de 1 bolita. ¿Sí? Entonces, la definición la completamos. Una circunferencia se divide en 360 ángulos centrales iguales. Cada ángulo se denomina grado sexagesimal. En sus calculadoras se llama DEG. Y esta definición es más antigua que los griegos. Esta definición la dieron los babilonios y la utilizaron en astronomía. Y todavía la utilizamos. Ellos dividían las circunferencias en esas 360 partes. Sí, correcto. Si yo quiero construir una figura de 360 lados, pues me toca dividir en 360 ángulos centrales. Recuerden que ya habíamos dicho por allá al principio del curso que un ángulo central era el que se formaba por 2 radios de una circunferencia. Busquen en sus notas de clase. Entonces aquí lo que se hace es que una circunferencia se divide en 360 ángulos centrales. Algunos textos dicen 360 partes iguales. Y a cada ángulo de eso, a cada parte se le denomina grado sexagesimal. Esta es la notación moderna, pero en las calculadoras lo encuentran ustedes con la denominación DEC. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Si eso es así, entonces, pues tenemos las connotaciones que 360 grados es la división de la circunferencia, bueno, la división no, la 360 grados sería el ángulo central completo entonces esta es la circunferencia, yo tomo un radio y giro hasta el mismo radio, entonces aquí se forman 360 grados y pues otras definiciones ahí formales es que si solo hay un cuarto de circunferencia pues es 360 dividido 4 es 90 grados, que es un ángulo recto, u otras definiciones como si yo tengo media circunferencia son 180 grados o rectos, etcétera. ¿Puede retroceder un momentico, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Ahí?
Profe, señor. Ya, ¿puede retroceder un segundo, por favor? Sí, sí, sí. Ya lo hice. Listo. Ok, Juan. ¿Vamos bien con esa definición? ¿Que ustedes ya sabían? Good. Y entonces, pues la suma de ángulos interiores de un triángulo, pues son dos rectos y dos rectos es 180 grados. La suma para un pentágono dijimos que eran 6 rectos y 6 rectos son 6 por 90 grados y 9 por 6. ¿Cuánto es 9 por 6? ¿Cuánto da 6 por 90 grados? ¿Alguien? Good, 540 grados. Y entonces noten que si aumento, este número va aumentando. A mayor número de lados, se tiene mayor valor de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, habrá un polígono tal que SN sea 720 grados. Les pregunto, ustedes me dicen si sí o si no. ¿Sí? ¿Un octágono? ¿Ya les dio? Porque me dicen que sí, que sí, que sí. ¿Para qué dijeron que un octógono? ¿Será que es un octógono? ¿Están de acuerdo que es un octógono? ¿Sí? A todos les dio un octógono. Vamos a mirar. S de 8. Ese 8 es dos rectos por 8 menos 2, ¿cierto? O sea que es dos rectos por 8 menos 2 es 6. O sea que es 180 por 6. ¿Y cuánto da 180 por 6? ¿6 por 0? 0. 8 por 6, 48. Y van 4. ¿Sí es así? Y 6 por 1, 6 y 4, 10. 1080. Entonces era el octógono. Ok, aquí me dicen ahora que no es un octógono, sino un hexágono. Entonces, no es el octógono, el octágono. ¿Cómo resolveríamos ese problema? Pues tendríamos que 720 grados tiene que ser igual a 2 rectos por n menos 2. O sea que 720 grados dividido 2 rectos es igual a n menos 2.
o de donde n es igual a 720 grados, pero ya sabemos que 2 rectos es 180 grados más 2. 0 y 0 se me dan, yo puedo dividir 72 como 9 por 8 y 18 lo puedo dividir como 9 por 2 más 2. 9 se da con 9, 8 dividido 2 es 4, más 2, 6. O sea que sí, efectivamente la respuesta era un hexágono. ¿Estamos? Hexágono, sí. ¿Se comprendió ese nuevo problema? ¿Sí? ¿No? Muy bien. Entonces voy a hacer aquí un pequeño alto en el camino, porque adivinen a quién va a escribir aquí la lista. Entonces, de los que estén, ¿no? Que llevamos hora y pedacito de clase. Entonces, por aquí veo a Adrián Rojas. Por aquí veo a Andrés Echeverry. Camilo, ¿Camilo es qué apellido? Camilo. Mientras tanto, Gutiérrez. Veo a Carlos Daniel López. Veo a Carlos Ormaza. Veo a David Ceballos. Veo a Denise Marín. Denise Camila Marín. Veo a Federico Aguirre. Veo a General. General es, no sé quién es General. Por favor, se identifica. General. Mientras tanto veo a Germán. Germán es Alzate. Germán Alzate. Good. General se identifica y si no, pues no es como si no estuviera. Jacobo Morales. Juan Felipe Restrepo. Juan Guillermo Marulanda. Sí. Juan Manuel Londoño. Juan D. Juan D es Juan. Juan D. Juan D es Juan David Ramírez, listo. Juan David Ramírez. Y Juan D es Juan Rivera. Juan Rivera. Juan Rivera y Juan David Ramírez. Veo a Mariu Alejandra. Veo a Miguel Torres. Veo a Natalia Tavares. Nelson Giraldo. Paul Palomino. Samuel García. Santiago Narváez. Chaura. Santiago Vélez. Sebastián Termal. Ah, no. Sebastián Sepúlveda. Sebastián Termal.
y Sebastián Vanegas. Perfecto. Sí, sí, ya lo vi, Sebastián. Termal también. Y general nunca se reportó, así que bailas. Bien. ¿Entendimos este problema? Bien. Voy a pasar de página porque ahora vamos a hablar de la suma, pero de ángulos exteriores. De un polígono. Creo que en general soy yo, Esteban Rubio. ¿Cómo así que creo? Creo, ¿está seguro? Ah, bueno. Listo. ¿Ven la nueva pantalla? Listo. Entonces, voy a dibujar ahí un polígono y ese polígono tendrá unos ángulos exteriores y unos ángulos interiores. Ya, 2, 3, 4. Recuerden ustedes que los ángulos exteriores se forman por un lado y la prolongación de otro lado. Y los ángulos interiores, pues son los que se forman en cada vértice por dos lados. Entonces un polígono tendrá ángulos exteriores y ángulos interiores. Si llamamos alfa, beta, gamma, delta, epsilon a los ángulos interiores, pues llamaremos alfa prima, beta prima, gamma prima, delta prima y epsilon prima a los ángulos exteriores que están en el mismo vértice. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se comprende? Bien. Entonces, alfa más alfa prima, si yo lo sumo, esos son dos rectos. Para todos es claro por qué alfa más alfa prima es dos rectos. Si yo cojo este ángulo y se le suma este ángulo, da dos rectos. Y así puedo hacerlo con todos, ¿no? Puedo coger beta más beta prima, gamma más gamma prima, delta más delta prima, epsilon más epsilon prima, y pues la suma de sus ángulos siempre es dos rectos. Entonces tenemos que siempre pues la suma de un ángulo con el exterior en el mismo vértice es dos rectos o que el ángulo es suplemento del exterior en el mismo vértice. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Bien. Y ahora voy a hacer una suma así como la que se hace en la tienda, la que hace uno como en primaria. Vamos a sumar todo lo que esté aquí y todo lo que esté aquí. Entonces toda esta suma me va a dar alfa más beta más gamma más delta más epsilon. Todos estos los puedo sumar. Entonces me queda algo como
alfa más beta más gamma más delta más epsilon, que son todos los que están aquí, más todos los que están aquí, alfa prima más beta prima, aquí alfa prima más beta prima más gamma prima más delta prima más epsilon prima. ¿Sí? Igual a la suma de los que hay a este lado, que son 2R más 2R más 2R más 2R más 2R. 2R más 2R más 2R más 2R más 2R. ¿Se entiende este proceso, no? ¿Sí se entiende este proceso que hicimos? ¿Alguien que me regale un chat? Good. Bueno, noten que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 ángulos interiores, 5 ángulos exteriores, porque tengo 5 vértices. Pero si en general tuviera n vértices, esto es alfa más beta más gamma más delta más epsilon más etcétera. Y tendría también alfa prima más beta prima más gamma prima más delta prima más epsilon prima más etcétera. Igual a 2R por n. Este caso de arriba es particular para este que tengo 5 vértices. Pero si en general tuviera n vértices, pues tendría que sumar aquí los ángulos interiores hasta completar los n ángulos interiores. Y aquí tengo que sumar los ángulos exteriores hasta que se complete el número de vértices. Y pues cada suma de esos es 2R y como tengo n vértices, pues multiplicaré por n. En el caso anterior, como eran 5 vértices, es 2R, 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 5 veces. Tengo que 2R por 1, 2, 3, 4, 5. Este término que hay aquí es el que nos interesa. Este término que vamos a marcar aquí es la suma de los ángulos exteriores. Ese. Y a nosotros nos interesa la suma de los ángulos exteriores, que es esto que hay acá. Y el primer paréntesis, ¿quién es? ¿O qué representa? El primer paréntesis. Alguien. Este que hay aquí. La suma de los interiores, me dicen. Muy bien. Y ya sabemos cuánto es la suma de los interiores, ¿o no? ¿Cuánto es la suma de los interiores? La calculamos, ¿no? ¿Alguien que me diga cuánto es la suma de los interiores? 2R por n menos 2. Perfecto. Entonces yo digo ahora, entonces 2R por n menos 2 más la suma de los exteriores tiene que ser igual a 2R por n. Y de ahí despejo la suma de los exteriores. La suma de los exteriores es 2R por n menos 2R por n menos 2. O sea que es 2R por n menos 2R por n más 4R. Y la suma de los ángulos exteriores me da 4R. Eso es algo que vamos a llamar un invariante geométrico. Es decir, no importa cuánto es el número de lados que tenga el polígono, siempre la suma de los ángulos exteriores es constante, es 4 rectos. No depende del número de vértices. La suma de los ángulos interiores sí depende del número de vértices y obviamente a mayor número de vértices, mayor es el valor de la suma de los ángulos interiores. Pero la suma de los ángulos exteriores no depende de los vértices, siempre es
constante. Es decir, en un polígono, en un pentágono, en un hexágono, en un icoságono, en un polígono de 57 lados, siempre la suma de los ángulos exteriores nos va a dar 4 rectos y es una constante. ¿Queda claro ese concepto? ¿Sí? ¿No? Perfecto. Entonces vuelvo y soy reincidente. ¿Cuántos suman los ángulos exteriores de un eneágono? Perfecto. Sin importar el número de lados, siempre la suma de ángulos exteriores va a dar 4 rectos. Y 4 rectos son 360 grados. Entonces, ya hemos calculado la suma de los ángulos interiores y la suma de los ángulos exteriores. ¿Vamos bien? ¿Se comprende? Ok. Bien. Ahí los espero un momentico. ¿Más suave es que hable más pasito? Bien. Voy a continuar. ¿Puedo pasar la hoja? No, ok. Un momentico, ok. Entonces me dicen cuánto. Ok. Y vamos a culminar nuestra sesión hablando de otro caso particular, que es un polígono, o sea, de un polígono regular o de polígonos regulares. Entonces vamos a decir que un polígono
es regular, si es primero equilátero y segundo equiángulo. ¿Qué significa que sea equilátero? Pues que todos sus lados sean iguales. ¿Y qué significa equiángulo? Que los ángulos interiores sean iguales. Entonces, el triángulo equilátero es un ejemplo de un polígono regular. Entre los cuadriláteros, el polígono regular es el cuadrado. Y podríamos tener otro, por ejemplo, este. Y si se cumple que todos estos lados son iguales y que todos estos ángulos sean iguales, pues entonces aquí estaríamos hablando de un hexágono regular. ¿Se comprende ese concepto de polígono regular? ¿Sí se comprende cuando un polígono entonces es regular? Sí, perfecto. Entonces, siempre que yo deba verificar que un polígono sea regular, ¿hay alguno con ángulos exteriores? Sí, lo que pasa es que en este caso nos vamos a centrar en los ángulos interiores solamente, debido a la facilidad de construcción. Entonces, si yo quiero chequear que un polígono que me dan sea regular, debo verificar dos cosas. Primero, que los lados sean iguales y segundo, que los ángulos interiores sean todos congruentes. Si eso pasa, pues entonces el polígono es regular. Y hay cosas que no cambian. Es como la suma de ángulos exteriores va a ser 4 rectos para cualquier polígono regular. La suma de ángulos interiores es 2 rectos por n menos 2. ¿Sí? ¿Estamos? Pero también podría calcular cuánto mide un ángulo interior. Entonces le voy a poner aquí el ángulo interior del polígono regular, pues es 2r por n menos 2 dividido n. Este es el ángulo interior. ¿Por qué dividido n? Pues porque como en un polígono regular todos los ángulos son iguales, pues entonces la suma la reparto. Por aquí me preguntan, ¿el ángulo central del polígono regular es formado por dos vértices consecutivos? No, es formado por dos radios. Siempre los ángulos centrales se forman por dos radios. Este concepto lo vamos a ver el jueves. El que está preguntando Juan Manuel, que es la inscripción de estos polígonos regulares en un círculo. Listo. Entonces aquí tengo ese interior, es la suma de los ángulos interiores, pero ahí es cuánto mide un ángulo interior. Entonces es la suma dividido n porque pues todos los ángulos son iguales. Entonces lo tengo que dividir entre el número de ángulos que hay. Entonces, si a mí me preguntan cuánto vale el ángulo interior para un triángulo, pues será 2 rectos por 3 menos 2 dividido 3. Entonces es 2 rectos que ya sabemos que son 180 grados. 3 menos 2 es 1 dividido 3.
y eso nos da 180 dividido 3, 60 grados. O sea que en el triángulo equilátero cada ángulo de estos es de 60 grados siempre. Pero también me pueden pedir, hay 4, es decir, el ángulo interior de un polígono regular de 4 lados, entonces será 2R por 4 menos 2 dividido 4. O sea que 180 grados por 2 dividido 4. 2 dividido 4 es un medio, o sea, 180 grados sobre 2, que es 90 grados. Y por último pueden pedir, por ejemplo, ahí de 7, o sea, el ángulo natural de un heptágono regular, el ángulo interior de un heptágono regular es 2R por 7 menos 2 sobre 7. O sea que es 180 grados por 5 dividido 7. Y entonces esto me da 5 por 0, 0, 5 por 8, 40, van 4, 5 por 1, 4, 900 séptimos. ¿Es así? ¿Muy bien? 5 por 0, 0, 5 por 8, 44, sí, 900 séptimos, que es ese valor. Lo que pasa es que yo no me gusta mucho trabajar en decimales, porque esta cantidad es exacta y a veces estas cantidades no son exactas. Bien. Y así sucesivamente. Entonces tenemos cuánto mide el ángulo interior de un polígono regular. Se conserva que la suma es 4 rectos, al fin y al cabo es un polígono, que la suma de ángulos interiores es 2 rectos por n menos 2, pero como regular, sí, con esta ecuación de acá puedo encontrar cuánto mide el ángulo interior de un polígono regular. ¿Vamos bien? ¿Se comprende? Perfecto. Y lo último que vamos a hacer hoy es entonces proponer un teorema. Vamos a estudiar el teorema 10.1.1 de la página 328 del texto guía. Entonces, vamos a proponer ahí toda la información. El teorema 10.1.1 que está en la página 328 del texto guía para más referencia. Y lo que vamos a decir es que en un polígono regular, las bisectrices de los ángulos interiores son concurrentes. No me han dado la autorización, yo creo que no me la van a dar. Entonces lo que podemos hacer es que si por favor Carlos Daniel le toma una foto a esa página 368 y se la manda a sus compañeros, le agradecería. El problema es que la universidad no quiere, pues yo sé que muchos estudiantes pues no son ilegales, son legales, pero la universidad sabe que muchos no. Y entonces la universidad no quiere que el libro se convierta a PDF porque
porque lo empiezan a piratear. Eso es lo que yo creo que pasa con la universidad. Entonces, yo sé que no todos ustedes son así piratas, pero sí hay muchos estudiantes que sí lo son. Es más, conozco profesores que también lo son. Entonces, la universidad no quiere ese fenómeno. Pero le voy a pedir el favor a Carlos Daniel que si le tomas la foto de esa página 328 y se la envías a las personas que estén interesadas. Gracias. Entonces, dice el teorema, en un polígono regular, o sea que este teorema no es válido para cualquier polígono, solo para el polígono que es regular. Y vamos a trazar bisectrices de ángulos interiores y son concurrentes. Entonces, mi dibujo, voy a trazar estos tracitos aquí, que ya los van a ver ustedes. Bueno, y ahí sigue. Entonces, tracé unos lados de un polígono, tracé los vértices A, B, C, D, E, etc. Y pues aquí trazo puntos suspensivos, mostrando pues que sigue el polígono. Y además yo sé que ese polígono es regular, o sea que es regular, o sea que AB, BC, CD, D, etc. son congruentes. AB, BC, CD, D, etc. son congruentes. Entonces, también tengo unos ángulos aquí voy a trazar un ángulo que llamo alfa, un ángulo interior que es beta, un ángulo gamma, un ángulo delta, otro ángulo epsilon, etcétera. Y también sé que esos ángulos son congruentes porque el polígono es regular. ¿Vamos bien hasta ahí? Tengo un pedazo de un polígono regular. Entonces ahí estoy marcando la nomenclatura. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces la idea es que si planteo mi hipótesis, en mi hipótesis yo voy a establecer que, bueno, a este lado lo puedo llamar A, B, C, D, para ahorrar en nomenclatura. Entonces nombro A este lado, B a este lado, C a este lado, D a este lado, etc. Y entonces en mi hipótesis puedo establecer que alfa es igual a beta, es igual a gamma, es igual a delta, es igual a epsilon, etcétera, etcétera. Y que A es igual a B, es igual a C, es igual a D, es igual a E, es igual, etcétera, etcétera. Esto explicaría que estos lados son iguales, que estos ángulos interiores son iguales, y nos faltaría especificar que A, B, C, D, E, etcétera, son vértices de un polígono. Entonces ahí toda esa información me indica que estamos en un polígono regular. Bien. Antes de completar la tesis, pues voy a dibujar la bisectriz de uno de los ángulos, digamos es esta, y voy a dibujar la bisectriz de otros ángulos, de otro ángulo de beta, y ese punto lo voy a llamar O. Entonces dos rectas concurren en un punto, eso está bien. Entonces yo sé que esta es bisectriz y que esta es bisectriz. Pero ahora voy a trazar, por ejemplo,
la recta OC. Y lo que quiero demostrar es que OC también es bisectriz. O que si trazara OD, OD también es bisectriz. O que si trazara OE, también es bisectriz, etcétera, etcétera. Entonces yo trazo estas dos bisectrices y yo sé que dos rectas son concurrentes en un punto. Dos sí, o son paralelas. En este caso no pueden ser paralelas por el polígono. Pero esta tercera, no sé si la bisectriz pasa por ahí, entonces lo que yo quiero demostrar es que esta recta que une los puntos O y C también es bisectriz de gamma. Entonces, si yo propongo mi tesis, diré que lo que quiero demostrar es que OC bisecta gamma. Y si yo logro demostrar que OC bisecta gamma, pues el proceso es análogo para OD, OE, OF, OG, etcétera, de las demás bisectrices. Entonces, voy a plantear mi prueba. Y en la prueba voy a decir que el ángulo OAB es congruente con el ángulo OBA. Le damos 1. Es decir, este ángulo y este ángulo es congruente. ¿Por qué sabemos que son congruentes? Porque la recta OA, la voy a poner aquí, adicionarla en la hipótesis, OA es bisectriz de alfa. Y también voy a poner que OB es bisectriz de beta. Entonces, como alfa y beta son iguales, esto mide alfa medios y esto mide beta medios, pero si alfa es igual a beta, pues entonces alfa medios será igual a beta medios. Entonces el ángulo OAB mide alfa medios y el ángulo OBA mide beta medios, pero alfa es igual a beta. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ese triángulo que hay entonces es un triángulo que ya sabemos isósceles. Y entonces ese triángulo es isósceles. Entonces, por tanto, triángulo OAB es isósceles. Eso implica que OA es congruente con OB. Este congruente con este. Ahora miremos el triángulo AOB y el triángulo OBC. Y yo voy a decir que esos dos triángulos son congruentes. ¿Estamos? ¿En que son congruentes? Verifiquemos por qué son congruentes. Este lado es común a los dos triángulos. El lado OB es común a los dos triángulos. Este lado. Este lado y este lado
son congruentes por hipótesis, A es igual a B, y este ángulo es congruente con este ángulo porque esta línea es bisectriz de beta. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes por el caso lado, ángulo, lado. Entonces, caso L a L. Entonces le tenemos aquí. A es igual a B. El ángulo OBA es congruente con el ángulo OBC. Y OB es igual a OB. Entonces, como lo que tenemos es que los triángulos que están sombreados que los voy a sombrear ya en un minutico, les va a aparecer este y este, resultan ser congruentes. Eso. Y si esos son congruentes, entonces el ángulo OAB es congruente con el ángulo OCB. Este ángulo y este ángulo tendrán que ser congruentes. Entonces el ángulo OAB, que es este, es congruente con el OCB, que es este, y son congruentes. Este con este son congruentes. Entonces, este ángulo lo vamos a llamar alfa medio. Recuerden que esa es bisectriz y será ese ángulo OCB. Pero este ángulo también era igual a este. El ángulo OAB también era igual al ángulo OBA, que ya lo demostramos que este triángulo es isósceles. Por lo tanto, este ángulo de aquí también va a ser igual a este ángulo de acá. Eso va a ser igual al ángulo OBC. Y entonces resulta que este triangulito que medio aquí también es isósceles. Entonces lo que estamos viendo es que siempre se nos están formando unos triángulos isósceles. ¿Sí? Y entonces el ángulo OCB es igual a este ángulo. Y vamos a tener lo siguiente. Beta es igual a gamma por hipótesis. Recuerden que el polígono es regular. Y si beta es igual a gamma, la mitad de beta es igual a la mitad de gamma. Pero la mitad de beta ya vimos que es el ángulo OBC. Eso quiere decir que el ángulo OBC es la mitad de beta y que el ángulo OBC es igual al ángulo OCB. Es decir, que el ángulo OCB es igual a gamma medios. Y si el ángulo OCB es gamma medios, entonces OC es bisectriz. Y eso era lo que queríamos demostrar. Entonces lo que estamos demostrando es que cada vez que tiramos estas líneas se forman unos triángulos isósceles y
este triángulo es congruente con este, por lo tanto este ángulo es congruente con este, pero como este también era congruente con este y esta es bisectriz, estos dos son iguales, lo que nos implica que estos dos son iguales. Pero como beta y gamma son iguales, la mitad de beta será igual a la mitad de gamma. Y entonces demostramos que el ángulo OCB tiene que medir gamma medios. Y si el ángulo OCB es gamma medios, es porque OC es bisectriz. Y ese teorema lo podemos seguir demostrando para todos los demás triángulos que pueda ir trazando desde O hasta los diferentes vértices. Si yo trazo puedo ir haciendo exactamente el mismo proceso y demostrando que cada vez que trazo esta línea es una bisectriz. Entonces, en conclusión, como todas estas líneas son bisectrices, todas ellas concurren en un punto O. Y con este teorema pues terminamos. No olviden, bueno, yo propuse que el examen fuera a las 7 el miércoles, el jueves, pensando en que todos tuvieran un espacio tranquilo, luego de haber hecho clases. Pero si hay algunos que tienen termodinámica de 6:30 a 8:30, entra todo, incluyendo construcciones geométricas, o sea, todo lo que estaba en el examen aplazado. ¿Te parece? No, hay que hacerlo esta semana, porque si no se nos retrasan 2 semanas. De hecho, ya lo tenemos retrasado 2 semanas. El sábado, profe, no, porque yo el sábado no puedo porque estoy ocupado, no puedo estar pendiente. Entonces yo propondría que lo hiciéramos el jueves. Es más, Germán, es un tema que ya debiste haber estudiado para el examen del martes. De hecho, hasta el lunes antes de ese examen hubo clase en la universidad. Hubo trabajo en la universidad. A nosotros nos sacaron de la universidad el lunes. Sí, se comparte esta presentación. Entonces, pero el jueves veo que algunos tienen clases de seis a 8. ¿Quiénes de ustedes tienen clase el jueves de 6 a 8? De 6 a 8. ¿Cuántos tienen clase? Por favor. Tú ya me has escrito. Bien. Y yo. Los temas que son los que estaban para el examen anterior. Es que el examen que vamos a hacer es el examen que no hemos hecho. Bien. 6:30. ¿Alguien tiene clase el jueves en la tarde? Yo, sí, de 2 a 4, yo, bien. De 4 a 6. Sí. Sí. Bueno, entonces, de 2 a 6. Bueno. ¿Alguien tiene clase el viernes en la tarde? El viernes a las 6, digamos. No, ok. ¿Sí? Puedes hacer una intervención por el micrófono, sí. Profe, y Señor. si habilita el examen, yo qué sé, por ejemplo, de 2 a 8, de 2 de la tarde a 8 de la noche, y cuando uno ingrese a la actividad, pues automáticamente se activa el tiempo que es el... O sea, hay una forma para usted tener la tarea disponible como de 2 a 8, pero cuando uno entre y abra la tarea, se activa el tiempo de entrega que puede ser, por ejemplo, media hora para presentar el parcial. Sí, pero Y no me así sirve pues tiene un porque... mayor rango de tiempo y Sí, es tiempo que todo. qué pena te interrumpo, Jacobo. Lo que pasa es que a mí no me sirve así porque
A ver, ¿yo qué le digo? Desafortunadamente, los casos anteriores no me han generado la confianza suficiente para eso. La vez pasada que hice un examen de geometría, pasó que lo hice así, pero entonces la gente, unos lo resolvían a las 2 y los otros esperaban que los primeros lo resolvieran y se los enviaran. ¿Sí? Lastimosamente, yo quisiera confiar en todos, pero no puedo, y no puedo, no porque no quiera hacerlo, sino porque la experiencia, y no estoy hablando de casos de hace muchísimos años, las experiencias casi actuales, entiende que no falta la persona que diga, sí, sí, hágalo usted, venga, chino, mándemelo a las 5 y a las 5 pues ya lo hace otra persona y no me es claro. Entonces me es más claro que todos lo hagan a la misma hora y en el mismo tiempo. ¿Sí? Algún día espero que se pueda generar esa confianza suficiente para que uno pueda decir, inclusive, yo no necesito que ustedes hagan exámenes para que saber que están estudiando la asignatura. Algún día podremos llegar a eso, pero todavía no podemos llegar a eso. El, el, el colombiano es tan complejo en su idiosincrasia que les dicen en cuarenténese y no se en cuarentena. ¿Han visto los casos o no? Entonces, bien, entonces el horario lo voy a proponer el viernes a las 6. ¿Les parece el viernes de 6 a 7? Listo. Ok. Entonces voy a poner el examen el viernes de 6 a 7. Estén a las 6 y a las 7 se cierra para que lo hagan, le tomen la foto y manden las imágenes. Listo. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Más temprano hay gente que tiene clase, me dijeron. Señor. Wanda. Profe, es que Jacobo y yo tenemos clase, pues iniciamos clase a las 6:30 de materiales, El viernes. pero el viernes, sí señor, pero yo creo que si le pedimos permiso a la profesora Lina, ella no le vea problema alguno. No, no, Tocaría no, no. preguntarle La a idea ver. es que estoy buscando horas en donde ustedes no. Ya termino una y doy la otra. Donde la idea es no tengan que comprometer clase. Entonces, bueno, voy a tratar de hacer una situación. El sábado, ¿pueden el sábado en la mañana? ¿Todos? Listo. Entonces lo vamos a hacer el sábado de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Listo. Perfecto. Así quedamos. Ya lo hemos intentado, Mario, la pregunta de hacer por otras plataformas y los resultados son muy similares. Es que el problema no es tanto la plataforma. Yo estuve conectado en un Google Meeting ayer con Pasi que competía y era horrible cómo se partía la comunicación en el teléfono. No, el problema no es la plataforma. En Zoom, pero no hay salones de Zoom para todo el mundo, por eso la universidad compró Webex. No hay salones para Zoom, en la universidad están priorizados para los posgrados. De hecho, la clase que yo dicto en el doctorado la estoy dictando por Zoom. Igual hay momentos en que se corta la conexión. El problema no es tanto en este momento la plataforma, sino la gente que se está conectando. Pues que todo el mundo está conectado. Entonces, pero yo pienso que hoy funcionó mejor que el jueves pasado. ¿Listo? Bueno, nos vemos. Feliz almuerzo. Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. Hasta luego, con mucho gusto. Hasta luego. Ok, listo. Hasta luego. Chao. ¿Sí? You are welcome, Mr. Adrian.
Bye bye. See you. Bien. Hasta luego, Santiago.